Hola, ¿te han zumbado los oídos? ¿Te ha sangrado la nariz sin causa aparente? ¿Has tenido náuseas o vómito? Cuidado, puede ser hipertenso. Les damos la bienvenida a este nuevo podcast de Medicable, un espacio para tu salud. Hoy hablaremos de hipertensión arterial y como dato informativo les quiero compartir lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Se estima que en el mundo hay 1.280 millones de adultos de 30 a 79 años con hipertensión. Según los cálculos, el 46% de los adultos hipertensos desconocen que padecen esta afección. La hipertensión es una de las causas principales de muerte prematura en el mundo. Y bueno, con estos datos iniciaremos la charla. Para ello nos acompaña el doctor Alberto Reyes Hurtado, del Hospital San Angelino Universidad. Él es cardiólogo, especialista en hipertensión arterial. Bienvenido, doctor. ¿Te quieres presentar? Cómo no, con gusto, el doctor Alberto Reyes Hurtado, cardiólogo, con la subespecialidad en cardiología intervencionista. Para iniciar, ¿nos puedes platicar qué es y cuáles son los síntomas de la hipertensión arterial? Bueno, la hipertensión arterial es una entidad, es una enfermedad conocida dentro del grupo de las enfermedades crónico-degenerativas, que son, esto es muy importante mencionarlo porque en términos generales son enfermedades que tienen un control, no una curación. Y esto es un aspecto muy importante, se controla, la mayoría de las veces no se cura. Y la hipertensión arterial la definimos como una elevación de las cifras tensionales en el sistema cardiovascular, por arriba, obviamente, de los valores que se consideran normales, sistólicas de 120 milímetros de mercurio o diastólicas por arriba de 80 milímetros de mercurio, de manera sostenida. Esa sería la definición de hipertensión. Ahora, la hipertensión arterial es en realidad un reto muy importante para el médico general, para el médico internista y para el cardiólogo, porque desafortunadamente entre el 55-70% de los pacientes que cursan con la enfermedad no lo saben porque es una enfermedad asintomática. Es decir, el paciente no hay algún dato en términos generales que le advierta que hay un problema de elevación de la presión arterial. El otro porcentaje, generalmente los síntomas habituales de la hipertensión arterial, es lo que los cardiólogos clasificamos como sintomatología vasculoespástica, es decir, síntomas relacionados a la contracción, al espasmo de los vasos sanguíneos por la elevación de la presión arterial, como puede ser el dolor de cabeza, los mareos, los zumbidos de oídos, alteraciones en la visión, como puntilleos, ven lucecitas, estrellitas, y muchos pacientes refieren que tienen una disminución en la tolerancia a la actividad física. Sus actividades que normalmente venían realizando cotidianamente en condiciones normales les cuesta más trabajo, se cansan más fácil, tienen dificultad para respirar por la misma elevación de la presión arterial. Y para saber un poco más, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Esos son, como vamos a decir, datos clínicos de alarma de que los pacientes que tienen síntomas que nos van a advertir sobre la presencia, la posibilidad de una hipertensión arterial y que el médico tiene que estar alerta para... Sí, vamos a decir, son signos de alerta para el médico de que las posibilidades de que esa persona tenga problemas de presión arterial, pues son importantes, son altas, y entonces ahí sí tenemos que ser prontos en un diagnóstico, invitar al paciente a realizarse tomas de presión arterial, preferentemente en ambos brazos, y tratar de hacerlo en diferentes horarios del día. Aunado a esto, un estudio de gabinete muy importante que es de apoyo fundamental para el diagnóstico es el estudio de monitoreo ambulatorio de presión arterial, conocido como MAPA, esas son las siglas que lo abrevian, que consiste en un
dispositivo muy especializado, una grabadora, que se le sujeta a nivel de la cintura al paciente con un brazalete. Fundamentalmente lo colocamos en el brazo que menos utiliza el paciente, si es diestro en el brazo izquierdo y viceversa, por la situación de la incomodidad que genera el aparato. Estos aparatitos, durante el estado de vigilia, cuando el paciente está despierto, activo, hace tomas de presión cada 15 minutos y en horas de sueño se alarga un poquito el tiempo a cada hora para permitirle más o menos un descanso. Y este estudio es muy importante porque nos va a determinar primero si se corrobora el diagnóstico o no de hipertensión arterial. Segundo, qué tipo de hipertensión arterial tiene, si es una hipertensión arterial sistólica de la cifra mayor aislada, una hipertensión arterial diastólica de la cifra menor de manera aislada o mixta, tanto sistólica como diastólica, y en función de las cifras tensionales, el grado de severidad. Aquí nada más, haciendo un poco de énfasis, la definición de hipertensión arterial son cifras por arriba de los 130 milímetros de mercurio para la sistólica, de los 90 milímetros de mercurio para la cifra diastólica. Existen dos escuelas fundamentales que establecen estos criterios de hipertensión arterial. Una es la Escuela Europea de Cardiología y otra es la Escuela Americana de Cardiología, con algunas pequeñas variantes, pero coinciden en esto. Una hipertensión grado 1 es, hablo de la cifra sistólica, de 130 a 140 milímetros de mercurio. Grado 2 de 140 a 150 milímetros de mercurio. Grado 3 arriba de los 150 milímetros de mercurio. Y del valor diastólico, el grado 1 entre 90 a 100 milímetros de mercurio, el grado 2 de 100 a 110 milímetros de mercurio y el grado 3 arriba de los 100 milímetros de mercurio, que es muy importante para estratificar el grado de hipertensión arterial, porque en función de eso también va el pronóstico y la posibilidad de complicaciones tardías de la hipertensión arterial en el paciente. ¿Nos puedes decir cómo se puede prevenir o qué sugerencias nos puedes dar para tener un diagnóstico temprano de hipertensión arterial? Bueno, en el caso de la hipertensión arterial, como otras enfermedades, es muy importante hacer una medicina preventiva, es decir, determinar los factores predisponentes que van a facilitar la presentación de la enfermedad y una vez hecho esto, pues la evolución y la gravedad de complicaciones tardías. Entonces, en México desafortunadamente tenemos un problema de obesidad muy grande, es uno de los países que más alta incidencia de obesidad tienen. Si estamos considerando que tenemos una población poco menos de 130 millones de habitantes, las cifras actuales, inicio del 2023, de la Secretaría de Salud, nos dan un estimado de 30 millones de mexicanos conocidos ya con hipertensión arterial. Más aparte, lo que comentábamos anteriormente, que hay un porcentaje muy alto, entre un 50-70% se puede mover este valor, de pacientes hipertensos no diagnosticados porque son asintomáticos. Entonces, primero es un problema de salud muy importante para el país en cuanto a que implica gastos de salud desde el punto de vista económico, estudio, diagnóstico, tratamiento, y si se deja evolucionar la enfermedad, a complicaciones tardías que producen mucha incapacidad. Pero ¿cuál es la metodología o lo que debe seguir el médico, tanto el cardiólogo como el médico internista y el médico general? Estar muy alerta en la detección oportuna de los pacientes de alto riesgo, detectando los factores predisponentes para el desarrollo de la enfermedad. 1. La herencia familiar. La mayoría de los pacientes con hipertensión arterial resulta que el padre, la madre, los abuelos por la rama paterna, materna, son o fueron hipertensos.
los problemas de obesidad. La obesidad no es la causa de la hipertensión arterial, pero es una situación que la va acompañando y la agrava. El tabaquismo. El tabaquismo es otra causa que produce un incremento de las cifras tensionales, repito, no la causa, pero agrava los problemas de hipertensión arterial. El alcohol, el consumo del alcohol. Aquí hay un dato muy curioso, hay mucha gente que tiene la idea que, por ejemplo, que el whisky sube la presión arterial, ¿no? Y el coñac tiende a bajar un poquito la presión arterial. Eso es pura falacia. El alcohol como tal, el consumo de alcohol puro en las bebidas que sea, por arriba de 150 mililitros en una sentadita, en una reunión, tiende a hipertensar, sea el tipo de alcohol que sea. Y obviamente hay otros factores como el tipo de raza. Por ejemplo, la raza afroamericana tiene una mayor prevalencia, una mayor predisposición a la hipertensión arterial. Entonces, todos esos factores, el sobrepeso, enfermedades concomitantes como la diabetes, que produce daño y afección a los riñones, o cualquier otra enfermedad renal, va a favorecer la hipertensión arterial, porque los riñones es un órgano muy importante en la regulación de la presión arterial. Vuelvo a repetir, tabaquismo, el alcohol, las drogas, cualquier tipo de drogas, produce elevaciones súbitas muy importantes de la presión arterial. Entonces, nosotros tenemos que diagnosticar este tipo de factores predisponentes en los pacientes para alertarnos y ver si es un paciente hipertenso con altas posibilidades de desarrollar la hipertensión arterial. Doctor, ¿nos podrías dar 5 consejos para evitar tener hipertensión arterial? Primero, tener una buena alimentación para tener un control de peso adecuado y bueno, y si hay problemas de sobrepeso, asistir con el nutriólogo, con el endocrinólogo para llegar a un peso, si no al ideal, cercano al ideal. Segundo, el ejercicio aeróbico, no tanto el de gimnasio, los aparatos isovolumétricos no son buenos para el sistema cardiovascular, pero el ejercicio aeróbico. Tercero, una buena alimentación sin sal o la menor cantidad de sal posible, porque eso favorece el descontrol de la presión arterial. Cuarto, un sueño adecuado, cuando menos entre 6 8 horas de sueño al día y un sueño de calidad, tratar de tener un sueño de calidad. 5, los toxicomanías, ¿no? El cigarro, tratar de evitarlo, el alcohol en moderadas cantidades y eventualmente, y evidentemente no el uso de las drogas, ¿no? Me surge la duda si se manejan tratamientos generales para los pacientes con hipertensión arterial o son específicos. Bien, primero que nada, una vez que estamos ya en el punto donde se ha diagnosticado un paciente hipertenso, precisamente esto no tiene éxito si no es una terapia combinada donde participe el paciente en un 50% y donde participa su médico en el otro 50%. Porque, como les digo a los pacientes en el consultorio, no hay una pastilla que va a controlar todo si no se toman en cuenta los factores que platicamos hace un momento como los factores predisponentes, ¿no? Lo primero que se le solicita al paciente son modificaciones en su estilo de vida. Generalmente el paciente hipertenso es un paciente que habitualmente es sedentario, no realiza ejercicio, lleva una mala alimentación, no come correctamente, sino come para llenarse, no para alimentarse, que es una situación muy diferente, ¿no? Entonces, modificaciones en los hábitos alimenticios, modificación en la actividad física. Si no hace ejercicio, invitarlo a que por lo menos haga unos 30, 40 minutos 4 veces por semana del ejercicio aeróbico que le agrade. Si hay consumo de alcohol, de cigarro, de drogas, pues tratar de evitar esas circunstancias, que es parte inicial y piedra angular del tratamiento. Si esos
esos datos no se modifican, pues obviamente el tratamiento no va a tener mucho éxito. Ya de acuerdo a lo que mencionaba anteriormente de la Escuela Europea de Cardiología y de la Escuela Americana de Cardiología en cuanto a diagnóstico y tratamiento, de acuerdo a lo que yo comentaba anteriormente, al tipo de hipertensión y a la severidad de la hipertensión arterial, se inicia un tratamiento. En términos generales, cuando un paciente se diagnostica hipertenso y está, vamos a decir, virgen a tratamiento, no ha recibido ningún tratamiento, se inicia inicialmente con un diurético a dosis bajas y tal vez, de acuerdo a lo que veamos, un medicamento del grupo de los beta bloqueadores. Una vez obteniendo una respuesta a este tratamiento, de acuerdo a los valores de cifras tensionales que vayamos obteniendo, se va a ir modificando el tratamiento, pero el arsenal es muy amplio. Son diuréticos en primera escala, medicamentos del grupo de los beta bloqueadores, inhibidores de la IECA, inhibidores de la angiotensina 2, vasodilatadores directos como las calcioantagonistas. Afortunadamente el abanico de fármacos, de medicamentos que tenemos actualmente a través de la industria farmacéutica es muy amplio, y evidentemente el chiste, el arte de esto es que no hay uno mejor que el otro. Hay medicamentos muy específicos que le va a ir muy bien a un paciente con un medicamento y no a otro paciente. Voy a poner dos ejemplos muy sencillos. Desafortunadamente la hipertensión arterial, antes los cardiólogos hace 15, 20 años, estábamos acostumbrados a verlas en gente de mayor edad, de los 50 o 60 años para arriba. Lamentablemente ahora, por los problemas de obesidad, problemas de resistencia a la insulina, el estrés, el no dormir bien, malos hábitos en la alimentación, etcétera, es muy común ver en la consulta pacientes hipertensos de 40 y tantos años, de 30 y tantos años, pero muy común, y a veces hasta en la década de los 20. Entonces, el paciente joven obeso habitualmente tiene una hipertensión arterial diastólica aislada, que a esos pacientes les va bien inicialmente con un diurético asociado a un beta bloqueador. Y de ahí me voy al otro extremo. El paciente hipertenso, senil, arriba de 70 años, que es un paciente con una hipertensión arterial de tipo sistólico y con la diastólica baja. Diferenciales muy amplias, por ejemplo, 170-60. Entonces, ahí la terapéutica es muy diferente, se utiliza un medicamento, un IECA o un ARA2. Entonces, dependiendo del perfil del paciente y del tipo de hipertensión, afortunadamente, repito, en el mercado tenemos una gama muy amplia de medicamentos para tratar ya específicamente cada uno de estos tipos de pacientes y tipos de hipertensión arterial, con buenos resultados. En tu experiencia, ¿cómo concientizas al paciente de hipertensión arterial sobre el daño de esta enfermedad cuando no tiene síntomas? Definitivamente, el momento en el que se detecta la hipertensión arterial, el estado en el que se encuentra el paciente, es fundamental para determinar el pronóstico del paciente, su evolución y la posibilidad de las manifestaciones fatales de la hipertensión a mediano o largo plazo. Ejemplo, llega al paciente al consultorio un paciente con hipertensión arterial que él no conocía y se hace el diagnóstico en el consultorio. Bueno, pues aparte de lo que platicábamos del estudio de monitoreo ambulatorio de presión arterial, el MAPA, para establecer el diagnóstico, hay estudios muy sencillos, como es el electrocardiograma en reposo, como es la radiografía de tórax, unos simples exámenes de orina para determinar cómo están funcionando los riñones,
para establecer si ese paciente con hipertensión arterial está en una fase inicial donde únicamente el único dato anómalo en ese momento es las cifras de tensión altas, o bien con estos estudios de gabinete muy sencillos que comento, radiografía de tórax, electrocardiograma y exámenes de laboratorio como general de orina. Si aquí vemos ya algunos cambios, algunas afecciones, entonces ya sabemos que es un paciente hipertenso que tiene cuando menos unos 4 o 5 años más, porque ya tiene repercusiones en otros órganos por la hipertensión arterial. Aquí voy de arriba para abajo. Los cardiólogos hablamos mucho del daño a órgano blanco. ¿Qué quiere decir órgano blanco? Los órganos o los sitios donde con mayor énfasis ataca o afecta la hipertensión arterial. Cerebro, retina, corazón, riñones. El problema de la hipertensión arterial, y eso es el reto más importante para el cardiólogo, es concientizar al paciente, primero que tiene la enfermedad. Porque vamos a poner un escenario que se nos presenta muy frecuentemente en la consulta diaria. Está el paciente hipertenso, como no tiene síntomas y uno le detecta la presión arterial elevada, el primer punto es la negación del paciente de la enfermedad. Doctor, pues si yo me siento bien. Y esa es una mala costumbre, no nada más de la población mexicana, de cualquier población, es tratarse bajo 3 circunstancias. Una, si hay dolor de lo que sea, ahí estoy hablando de la enfermedad que sea. 2, si sale sangre por algún lado. Y 3, si hay un tumor o una bola. Si no se presenta ninguna de esas 3 circunstancias, el paciente hipertenso dice, ¿por qué voy a tomar una pastilla, un medicamento de por vida si me siento bien? Entonces ese es el principal reto que tenemos los médicos, los cardiólogos, los internistas, los médicos generales. Hacer consciente al paciente de la gravedad de la enfermedad si no se trata. Si yo tengo un paciente que es hipertenso, asintomático, pues tengo que explicarle, mira, el hecho de no tener síntomas, ningún síntoma, no es una ventaja, al contrario, es una desventaja. Porque el paciente hipertenso sintomático que se marea, le duele la cabeza, tiene zumbido de oídos, hay algo que lo alerta y lo alarma de que algo está mal y frena su actividad profesional, académica, física, deportiva, lo frena y busca ayuda. El paciente hipertenso asintomático, yo he visto muchos pacientes en la consulta que llegan con 160, 100, 170, 110, completamente asintomáticos. Y entonces dígale a un paciente, tienes que tomar un medicamento de por vida, lo que tiene que, y eso es responsabilidad del médico, lo que tiene que entender el paciente es que, aunque no tenga síntomas, el daño que le produce a los órganos que comenté, fundamentalmente la hipertensión arterial, es con o sin síntomas, es el estímulo de tener permanentemente la presión alta, y entonces a nivel cerebral vienen los eventos vasculares cerebrales, las hemorragias cerebrales, a nivel de la vista, la afección de la retina, con disminución de la agudeza visual y en casos extremos, ceguera. Los problemas de infarto agudo del miocardio o bien de insuficiencia cardíaca, crecimiento del corazón como un globo por una hipertensión arterial de larga evolución no tratada. Y a nivel de los riñones, pues los problemas de daño renal, insuficiencia renal, que terminan en programas de hemodiálisis que merman mucho la capacidad y la calidad de vida del paciente. Entonces, es una cosa, esta pregunta es muy importante porque sí es fundamental en la evolución natural de la enfermedad, en qué momento estamos tomando al paciente. Lamentablemente,
la mayoría de los pacientes que tomamos en la práctica diaria en el consultorio, pues ya tienen cierto grado de afección, por ejemplo, cardiopatía hipertensiva, es decir, cambios en el corazón generados por la hipertensión arterial, o cierto grado ya de afección renal por la hipertensión arterial, cierto grado de alteración de la agudeza visual, la afección de la retina por la hipertensión arterial, por una falta de educación, y ahí somos sociedad y médicos para hacer una detección temprana de la enfermedad. ¿Nos puedes aclarar si existe algún orden en la afectación de los órganos blandos? No hay un orden, ¿no? Que digamos, este es el más afectado. En general, en cada persona se afectan todos estos órganos blancos, pero no está determinado, es decir, un paciente hipertenso, del tipo de hipertensión que sea, claro, entre más severa, más daño, es muy variable. Hay gente que tiene más afección por tener, o más afinidad por tener daño a nivel cerebral, o a nivel renal, o a nivel del corazón. Voy a poner un ejemplo. Aproximadamente de los pacientes que vemos que llegan a un servicio de urgencias con un infarto, aproximadamente el 50-55% de esos pacientes, que es un porcentaje muy alto, tienen el antecedente de que son hipertensos. Los pacientes que llegan al hospital con un evento vascular cerebral por una hemorragia cerebral, aproximadamente entre el 60-65% de los pacientes tienen el antecedente de la hipertensión arterial. Pero no hay un orden. Estos órganos blancos se afectan de manera indistinta y en cada paciente puede tener más impacto en un órgano que en otro. ¿Y nos puedes decir si existen tratamientos alternativos para los pacientes con hipertensión arterial? Sí, aparte de la prevención primaria, del estilo de vida, de tratar los factores predisponentes, de la terapéutica con los diferentes fármacos, ha habido algunos procedimientos, lamentablemente no con buenos resultados. Por ejemplo, hace algunos años, de hecho ya está casi actualmente en desuso, estoy hablando 8 o 10 años hacia atrás, estuvo muy de moda algo que se llama la denervación renal. Este era un procedimiento que hacíamos en sala de hemodinamia, en quirófano, donde se introducían unos catéteres por las arterias femorales para llegar a las arterias renales y quemar con calor los nervios que emergían a nivel de las arterias renales, y esto en el concepto teórico esto tendía a reducir los valores de presión arterial, pero sobre todo se utilizaba en pacientes con hipertensiones muy severas, con hipertensiones malignas. Estoy hablando cifras arteriales sistólicas arriba de 200 milímetros de mercurio, con diastólicas arriba de 140 o 150 milímetros de mercurio. El concepto teórico era muy bueno, decir, bueno, hago la denervación, perdónenme el término muy sencillo, de quemar, de achicharrar esas terminaciones nerviosas en las arterias renales, y eso, el concepto teórico iba a ser una disminución de la presión arterial apoyado con los fármacos que seguía tomando el paciente para hacer menos severa esa hipertensión arterial. Pero lamentablemente vimos con el tiempo que los resultados bajaba la presión arterial si acaso un 10, 12%, y posterior al procedimiento, meses después, volvía a sus valores previos al procedimiento. Hay algunos, decía yo al principio de esta charla, que la mayoría de los casos de la hipertensión arterial se controla, no se cura. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial esencial pues es multifactorial. Todos estos factores predisponentes que hemos platicado, herencias, son el origen de la hipertensión arterial. Pero hay un grupo de hipertensos, vamos a decir, de todo el universo de pacientes hipertensos, hay un grupo de hipertensos que no va más allá del 10-12% de la población hipertensa,
y sobre todo esto se ve en pacientes jóvenes, que hay causas o enfermedades que son el origen de la hipertensión arterial. Por ejemplo, pacientes que tienen tumores en las glándulas suprarrenales que están en la parte superior de los riñones, como los feocromocitomas, que son tumores productores de hormonas, o los paragangliomas que están a lo largo de todo el sistema nervioso simpático, a lo largo de toda la columna vertebral. A veces tratando este tipo de padecimientos, por ejemplo, un feocromocitoma, que es un diagnóstico, es un reto para el cardiólogo, para el endocrinólogo, porque esto es en asociación con otros especialistas. Cuando se llega al diagnóstico con estudios muy especializados y se diagnostican estas enfermedades, pues la resección del tumor en teoría puede curar o puede disminuir mucho el grado de severidad de la hipertensión arterial. Hay algunas malformaciones en el sistema circulatorio, por ejemplo, la coartación de aorta, que eso es congénito. La aorta se cierra y hace circulación colateral y manda la circulación en la parte baja del cuerpo. Si esta se logra corregir por medio de cirugía o cardiología intervencionista, lograr abrir esa arteria, pues se corregirá esa hipertensión. Son tratamientos alternativos, pero en casos muy específicos. Este tema es muy extenso y el tiempo se nos ha terminado. Antes de finalizar, doctor, ¿alguna recomendación a la audiencia? La mejor medicina es la preventiva. Y con esta última recomendación hemos llegado al final. Le damos las gracias al doctor Alberto Reyes Hurtado por esta charla. Además, agradecemos al Hospital San Angelino Universidad por las facilidades prestadas y también gracias a ustedes por acompañarnos. Y los esperamos la siguiente semana aquí, en Medicable, un espacio para tu salud.